Bueno, mis hermanos, gracias por la invitación, la posibilidad de verlos, algunos queridos, que esto nos permite por lo menos vernos la cara, ¿no? La comunión, Dios la diseñó presencial, pero bueno, hoy esto es una alternativa, no lo reemplaza, pero nos ayuda. Ya vernos nos hace bien, ¿no? Ver a los hermanos. Mis queridos, yo quería compartir con ustedes sencillamente una reunión de oración, algo que siempre me impactó en la vida de Abraham, ¿no? Aquel hombre que resaltó por su fe. Pero este es otro aspecto de él que siempre me hace pensar, y es el hecho de la construcción de altares. La construcción de altares, él donde iba plantaba su tienda y hacía un altar. Y ahí hablaba, obviamente, con el Señor. Y yo pensaba la gran necesidad que todos tenemos de tener altar. Y cuando digo altar no estoy diciendo de un mueble en especial, no estoy diciendo de nada. El altar de los cristianos es un espacio espiritual, no es algo físico, ¿no? Como el altar de la iglesia, no, no. Es un espacio espiritual donde nos podemos encontrar con Él para escucharlo principalmente, para volcar también nuestras peticiones y aún nuestras ansiedades, pero básicamente para escucharlo. Creo que hoy en día hay un grave problema que va creciendo y son hombres y mujeres sin altar. ¿Qué significa hombres y mujeres sin altar? Hombres y mujeres sin una relación bilateral que va y viene con el Señor, una relación fresca. A veces, como ustedes, escucho problemas en el área pastoral y yo siempre hago una pregunta y cuando me plantean la crisis, ¿no? Y la pregunta no es cuándo te convertiste, porque es importante, pero no es tan importante, cada uno tiene una fecha, algunos no la recuerdan tampoco. La pregunta es cuándo fue la última vez que adoraste, que realmente estuviste en la presencia de Dios, allanado delante de Él, con esas palabras del corazón, Señor, habla que tu siervo escucha, esa relación fresca, porque cuando eso no está, y hermano, la vida poco a poco va languideciendo. Y nos vamos apegando más a las formas que al contenido, ¿no? Que lo importante es el agua de vida que el Señor nos da, ¿no? No es el ministerio. Damos gracias a Dios por poder servirle de alguna manera, pero el Señor dice en Marcos 3 que subió al monte, llamó así a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Fundamentalmente, el Señor nos ha rescatado para que estemos con Él. Y si es posible, físicamente y demás, sí, obviamente, enviarnos a predicar. Pero cuando este rol se invierte y el servicio lo ocupa todo, hay problemas. Esta pandemia puso de manifiesto donde muchos de nosotros tenemos hecho el fundamento, desnudó los fundamentos, ¿no? Por eso hubo una gran crisis en muchas asambleas de hermanos bueno, quedaron al costado del camino, otros distintos problemas. ¿Y qué es lo que fallaron? Bueno, tal vez los cimientos, haber dejado al Señor. Para dejar al Señor no hace falta dejar de congregarse. Uno puede estar congregado y el corazón puede estar en otra parte, sostenido por el ministerio. El ministerio es algo que nos sostiene, es como un andamiaje que, che, no voy a dejar qué van a decir, y la familia y los hermanos, pero en realidad tendríamos que levantar los brazos por el Señor, ¿no? Aunque no hubiese familia, aunque no hubiese hermanos, en el sentido que hay muchos hermanos que están abriendo surco con su esposa, un tanto solitos, y lo sostiene el Señor, obviamente. Y a nosotros, por más que estemos acompañados, también nos sostiene el Señor. En la época en que Elías se enfrentó a los falsos profetas en el Monte Carmelo, la palabra de Dios dice que arregló el altar. Estaba medio descuidado el altar y él lo arregló para buscar al Señor. Y bueno, en la vida de Abraham se ve esta constante, ¿no? Por donde él pasaba, el altar y la tienda. La tienda la levantaba porque era peregrino, y me imagino que quedaban sí los altares se hacían de tierra en esa época, ¿no? Y él ahí era el punto central de su vida, porque él ahí se comunicaba con aquel que es la vida de nuestro corazón. Hermano, el ministerio no alimenta, el ministerio gasta, no alimenta. El que alimenta es el Señor. El ministerio va desgastando, nos va consumiendo. Por eso que la necesidad de mantener fresca esas relaciones ida y vuelta,
ese espacio espiritual que puede ser en el dormitorio, y si no es en el dormitorio, será en el baño, donde podamos. Hay hermanos que viven con más personas o los hijos, se les hace muy difícil apartar este lugar físico, un lugarcito, para dar lugar al espiritual. Así que bueno, algunos lo tendrán en la terraza, no sé dónde lo tiene. Lo cierto es que lo tiene que tener, lo tenemos que tener y tiene que funcionar, tiene que estar en marcha. Esta es la constante en la vida de Abraham. Abrimos Génesis 12 para registrar estos hechos. Él salió de su tierra y de su parentela, como Dios le dijo, y empezó a peregrinar. Dice el texto bíblico sin saber a dónde iba, ¿no? Que es parte de la fe de Abraham. Mi señora dice que yo soy muy controlador. Es posible, todos tenemos una personalidad distinta. Yo cuando salgo quiero saber dónde voy, cómo vuelvo, dónde están las paradas, de auxilio si hace falta, quiero saber todo. No me gustan las sorpresas. Y trato de prever todo lo que puedo, ¿no? Obviamente oramos y a veces hay cosas que escapan a la previsión. Pero me gusta prever todo lo que puedo. Bueno, pero Abraham salió sin saber a dónde iba, porque sabía quién lo llamaba. Y Dios después le fue revelando poco a poco el plan que tenía para él. En el versículo 7 del capítulo 12, dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le habló, le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, que él estaba pisando, que no sabía. Y edificó allí un altar. ¿Por qué? Porque Dios aparece en ese lugar. Y si bien las peticiones nuestras son importantes y Dios las escucha, las oraciones de los santos, es muy importante que nosotros lo podamos escuchar a Él. Lamentablemente muchas veces es un tiempo que por el apuro lo perdemos. Volcamos toda la lista, ¿no? Parece la lista del supermercado. Todas nuestras peticiones, la palabra de Dios dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias. Hay una puerta abierta. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia y otros pasajes que nos invitan también a esto. Pero qué importante es poder apartar ese tiempo y poder escuchar. ¿Cómo es esto de escuchar? Yo nunca escuché una voz audible, yo por lo menos, ¿no? No lo escuché. Pero en esos momentos de quietud, delante de Dios, cuando ya el corazón se aplacó y demás, muchas son las veces en que ha venido ese texto que vaya a saber en qué parte de la corteza cerebral estaría almacenado o del corazón, y nos hizo tanto bien. Hermano, yo prefiero una palabra de Él por 10.000 de las mías. A veces vamos a la presencia de Dios con una gran carga de ansiedad, verborragia, y es preferible una sola palabra de Él a 10.000 de las nuestras. Cuando el Señor resucitó, María estaba en una gran congoja, y el Señor simplemente le dijo: María. La llamó por el nombre. Y esto fue suficiente para que ella entienda que el hortelano no era el hortelano, sino que era el Señor. Y eso transformó totalmente su día. De la tristeza por el Señor muerto, en realidad fue a buscar un cadáver para ungirlo, no fue pensando encontrar al Señor resucitado. Y cuando él le dijo María, bueno, su día cambió totalmente. Necesitamos escuchar. Volcamos peticiones, sí, pero necesitamos escuchar a aquel que conoce el camino. Esto es muy importante. Para nosotros en lo personal, para nuestra familia, los que conducimos la familia, que todavía está con nosotros, y para la congregación en la responsabilidad que el Señor nos da. La palabra de Dios nos llama a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí vamos a recibir indicaciones del Señor. Oyendo, abriendo el oído, disponiendo el corazón. Dice que se escuchó una voz en la expansión cuando aquellos seres que habla Ezequiel tan raros, ¿no? Movían sus alas. Cuando dejaron de mover las alas, se oyó una voz en la expansión. Cuando se aquietó la ansiedad, cuando se allanó el corazón delante de Dios, a menudo se escucha esa voz que nuestro corazón necesita tanto. El Salmo 107 dice que el Señor envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. Y hermano, es una experiencia hermosa
cuando a veces tenemos tantas cosas en nuestro corazón, y el Señor nos trae una palabra, obviamente del texto que conocemos, y esa palabra queda como un clavo hincado, y es la palabra de Dios, y nos da certeza, y nos da seguridad. En medio de ese naufragio, de Hechos capítulo 27, está orando Pablo y tiene una respuesta del Señor. Entonces se levantó y animó a las personas, porque llevaban días sin comer, algo terrible en el mar, ¿no? Muchos días sin ver sol ni estrellas. Y él los alentó a que coman. ¿Por qué? Porque el ángel de quien soy y a quien sirvo estuvo conmigo y dijo que ninguno se va a perder excepto la nave. ¿Por qué lo escuchó? Porque abrió el oído para oír. Abrió el oído para oír. Y Dios le dio esa convicción. Y a menudo nosotros necesitamos respuestas de Dios. ¿Cuál es el camino? Y hermano, para eso tenemos que aquietar el corazón y disponernos a escuchar. A escuchar. Y ahí Dios aparece y Él conoce el camino y nos da la indicación. Yo quiero estar donde Él quiere que yo esté. Es todo lo que anhelo. No quiero perder el rumbo. Porque cuando uno pierde el rumbo, es un tiempo perdido. Cuando nos equivocamos en la ruta, tomamos la salida equivocada, a los 50 kilómetros nos damos cuenta. Bueno, damos vuelta al auto y volvemos. ¿Qué gastamos? Un poco de tiempo, un poco de nafta. Pero en la vida espiritual, vuelvo a repetir, conduciendo nuestra vida, la de nuestra familia, la de la iglesia, muchas veces desde la pastoral, es importante que tengamos el oído bien allanado para no equivocar, no equivocar. Esa voz que nos dice, este es el camino, andad por él. Así que él ahí edificó un altar. Versículo 7. Y en el versículo 8 dice que luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Se mudó, levantó la tienda, se fue a otro lado, ¿y qué volvió a hacer? Un altar. Y ahí invocó el nombre de Dios, porque tuvo una experiencia maravillosa en el versículo 7 donde Dios le habló. Él sabe que en ese lugar se comunica. Ese lugar, no sé cuál es tu lugar. Yo tengo acá un lugarcito en la esquina, vivo en un ochava, en una esquina, y donde les estoy hablando es un triangulito, es la ochava. Me dejaron confinado acá, con algunos libros y algún sillón. Y este es el lugar donde me comunico con el cielo. Y necesito tanto, tanto, tanto que Él me hable. Que poder volcar, en este caso, Él invocó el nombre, ¿no? Sabiendo que Dios oye, echando toda la ansiedad delante de Él y poniendo la confianza. Hermano, una vez que oramos, tenemos que estar confiados. A veces en nuestros ruegos hay más desesperación que otra cosa, ¿no? Y te pedimos, y estamos medio desesperados, más que fe, evidencia de desesperación. Hermano, el Señor nos oye, aunque a veces nosotros nos parece que hablamos con el techo, ¿no? El Señor nos oye y tenemos que estar confiados que Él nos oye en las peticiones que le hacemos, dice el apóstol Juan. Y una vez que hemos orado por algo, la mejor insistencia no es repetir la oración a cada rato como un mantra. La mejor insistencia delante de Dios es nuestra expectativa. ¿Oramos? Bueno, ahora vamos a esperar. Vamos a esperar respuestas, si no, ¿para qué oramos? Así que, dice el Salmo 123, como los ojos del siervo miran a la mano de su Señor y los ojos de la sierva a la mano de su señora, la indicación para saber qué hacer, así nuestros ojos miran a Jehová hasta que tenga de nosotros misericordia. Hermano, lo pusiste delante de Dios en tu altar, no sé dónde tenés tu lugar, yo estoy acá en el rinconcito en la ochava, lo pusiste delante de Él. Bueno, hermano, ahora es cuestión de esperar. Cuando la Biblia habla de encomendar nuestros caminos y demás, bueno, pensá cuando haces una encomienda. Yo hace rato que no hago ninguna, hoy se usa mucho internet y demás, pero antiguamente uno iba al correo, llevaba la cajita con sus cosas, y el correo lo prepara el paquete, le pone la estampilla, y uno ya pierde contacto con el paquete. ¿Y qué confía? Confía que el paquete va a llegar. Normalmente llega, rara vez se pierde,
Y cuando nosotros encomendamos al Señor desde este altar de oración, metemos la petición adentro de la cajita, la elevamos al cielo, y acá, hermano, seguro va a llegar. Correo argentino a veces le erra. Hermano, el Señor no le erra nunca. Y una vez que lo metiste adentro de la cajita, ya perdés el contacto. Y eso está viajando al cielo. Es una manera de decir, ¿no? Pues Dios vive en un presente perfecto. Ya está. Pablo tuvo una situación de carga, el Señor también, en Getsemaní, Pablo con su aguijón en la carne, y dice, yo 3 veces rogué al Señor. Y el Señor me respondió. Y hermano, una vez que Dios habla, ya está, se terminó. Listo, es todo lo que uno necesita. El Señor, después de 3 oraciones, 3 acercamientos al Padre, le dijo, bueno, levántense, vámonos, porque ya está, ya Dios habló, no hay otra manera, hay que ir a la cruz. Lo cual es un misterio, que el Señor estuviese consultando al Padre si había otra manera, ¿no? Y bueno, Dios le contestó, listo. Oró 3 veces, Pablo oró 3 veces, tuvo la respuesta. Es un lugar vital, hermano, para nosotros. Vital para nosotros. A menudo las reuniones de oración reflejan nuestros altares. En nuestras iglesias a veces las reuniones de oración son poco asistidas o se junta directamente con la de ministerio. A menudo no tenemos el tiempo para orar y de este tiempo tan importante hacemos la variable de ajuste, ¿no? Con esa expresión de el Señor sabe. Y hermano, el Señor que sabe es un hecho. El tema es que yo falté a la cita y que estoy andando sin oxígeno o con poca nafta en el tanque. Vuelvo a repetir, el ministerio vacía. Y muchos hermanos en la pandemia, cuando se encontraron sin el ministerio, no supieron para dónde salir corriendo porque no había altar. Y cuando no hay altar, no hay comunicación bilateral, empiezan muchos problemas. Yo doy gracias a Dios por los hermanos. Acá y en la comunión local, yo los necesito. Los necesito mucho, verlos. Pero los hermanos no pueden darnos lo que el Señor nos da cuando estamos en ese tiempo a solas con Él. Es una porción escogida que el Señor da, es una buena parte, como dijo de María, ¿no? Que nunca nos es quitada. Lo que el Señor nos dé en ese espacio es vital para nuestra alma y no nos será quitado. Sigue adelante, hay una noche negra en la vida de Abraham, descendió a Egipto. Este hombre que es encomiado por su fe, no deja de ser un hombre. Y como nosotros también, y tuvo temor, había escasez de pan, y él desciende a Egipto. Y como la mujer era bastante linda por lo que relata el texto, ¿no? Era de hermoso parecer, él le propuso decir, mira, decir que sos mi hermana, y no que sos mi mujer, si no me van a matar a mí y te van a agarrar a vos. Hicieron este trato, que era con mentira, bajaron a Egipto, que en ese momento era la potencia mundial, ¿no? Como hoy dice, escucho hermano, dice, no, yo si pudiese, me iría a tal o cual país, como diciendo, ahí voy a estar bien. Hermano, Dios salva en tal o cual país, Dios salva acá, salva en el Congo, en todas partes, porque el que salva es Dios, no es el país. Pero bueno, al margen de esto, este hombre tuvo esa debilidad y bajó, como la pobrecita de Noemí. Vino el hambre en Belén, en la casa de pan, y se fue al extranjero, se fue a Moab. Y todos conocemos la historia, ¿no? No es un problema de mudarse, hermanos, es un problema de volver a sintonizar el cielo. Bueno, evidentemente se le cortó la comunicación, Abraham bajó con este trato. Bueno, todos sabemos cómo termina el relato, ¿no? Dios apareció al faraón y le habló diciendo que esa mujer tiene esposo. Bueno, terminó que lo echaron, lo acompañaron hasta la puerta de la ciudad y lo echaron, lo cual es muy triste para un creyente que el inconverso nos llame la atención y nos eche, ¿no? Qué duro que es eso. ¿Dónde queda el testimonio del Señor? Pero el capítulo 13 es la última porción que vamos a leer. Dice el versículo 1 que después de esta noche tan oscura que tuvo Abraham de salir así, si bien salió riquísimo, dice el texto, plata hizo. Espiritualmente le fue mal, pero dice que salió de ahí riquísimo, salió con mucha plata. Pero falta lo esencial, hermano, tampoco la plata nos da de comer. Sí, pero no le da de comer al alma la plata, le da de comer al estómago. Capítulo 13 dice que después de esta mala noche,
Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Como quien dice, salió bien forrado. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Sencillamente, hermano, el altar es el lugar para escuchar. Nos tenemos que preocupar más por escuchar que por decir. La oración no es el tiempo para convencer a Dios de lo que nosotros queremos, sino es el tiempo para persuadirnos de lo que Él quiere para nuestra vida. Muchas veces vamos con un proyecto a Dios, con un plan, con una carga, y en ese tiempo Dios cambia todas las cosas. La oración no es el momento para persuadir a Dios de lo que queremos, porque de hecho el Señor decía, el Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes que le pidan. La oración es el momento para persuadirnos de lo que Él quiere. Bueno, tuvo este traspié Abraham, pero dice que volvió por sus jornadas a Betel, al lugar donde antes había plantado la tienda. ¿Y qué hizo? Volvió a edificar allí un altar y invocó el nombre de Jehová. El altar es el lugar para escuchar, el altar es el lugar para pedir, y el altar es el lugar para restaurarnos cuando erramos el camino. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Nos podemos equivocar, tomar malas decisiones. Hermano, está el altar de la restauración. El diablo tiene dos frases que son nefastas. La primera es la del Edén, no va a pasar nada. Y la segunda es no vuelvas porque Dios no quiere saber más nada con vos. Ni la una ni la otra es cierto. No va a pasar nada, no. Es mentira, hermano. Cuando nos equivocamos y erramos el camino, a veces sufrimos muchas cosas. Son errores. Noemí perdió su familia y bueno, de tal manera que volvió y se cambió el nombre. Dijo, ya no me llamen Noemí, que significa placentera, llámeme Mara, porque en angustia me puso el Todopoderoso. Una mujer que también supo volver al lugar de donde alguna vez salió equivocadamente. Abraham salió equivocadamente pensando salvarse en Egipto, acobijarse en la sombra de Egipto, y allí tuvo un momento espiritual muy malo, pero volvió. Volvió, hermano, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. No es cierto que no quiere saber más nada con nosotros, ni nadie va a agotar la paciencia de Dios con un traspié, con 2 o con 3. Aquel que le dijo a Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7, perdonar al hermano. Bueno, hermano, ¿cuánto más perdonará el Señor? Así que sea como sea, no sé qué tiempo atravesamos, tal vez el tiempo de escuchar, tal vez el tiempo de pedir con expectativa, hermano. No es cuestión de estar a cada rato. Dios es santo, no es sordo, ¿no? Y Dios escucha. Las dos cosas empiezan con ese. No es sordo, Dios es santo. Tampoco hace falta gritar. Dios escucha y conoce el corazón, sabe lo que hay. Y la mejor insistencia es la expectativa, estar atento. Eso habla de que confiamos en que nos escuchó. Y si hubiera un traspié, que a veces lo hay, un tiempo de oscuridad, que a veces lo hay, bueno, hermano, hay un lugar donde volver. ¿Dónde hay que volver? Y hay que arreglar el altar de vuelta, ese espacio que dejamos porque no tenemos tiempo, porque esto lleva tiempo, ¿eh? Miren, lo que menos tiempo lleva es la oración por los alimentos. Cuando oramos por los alimentos, antes que se enfríen, ¿no? Decimos, bueno, Señor, te damos gracias por los alimentos y amén. A comer que se enfríe y tenemos hambre. Y es difícil orar con el olor de la comida. A mí por lo menos me cuesta mucho el olor a chorizo. Es algo que confunde mis sentidos. Pero bueno, esa oración es breve. A veces el hermano dice, che, orá por los alimentos y se cuelga así, dale, dale que se enfría, ¿no? La oración larga es para la privacidad. Cuando oramos con alguien, los primeros 5 minutos oramos con él
los segundos 5 minutos oramos sin él y los terceros 5 minutos oramos en contra de él, ¿no? Así que la oración pública también tiene que ser breve y concisa. ¿Y dónde es la oración larga? En tu espacio espiritual, que no sé si lo tenés en el baño, en el comedor, donde lo tenés, te repito, yo acá tengo un triangulito de 3x3 y acá la vamos peleando. Ahí sí la oración puede ser extensa y volcamos el corazón. Y allí es donde hay que volver. A lo mejor hay que arreglar el altar como lo arregló Elías, porque bueno, lo tenemos medio abandonado, ¿no? Pero hermano, estas cosas llevan tiempo, no es un cajero automático. Uno mete la tarjeta, pone la clave, nos da lo que esperamos. No, hermano, Dios es Dios, no es hombre, maneja sus tiempos. A veces la respuesta tarda en llegar. Cuando oró Daniel, allí postrado en Babilonia, finalmente el ángel apareció y dijo: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo salí. Pero bueno, hubo unos conflictos espirituales en las regiones celestes. Pero bueno, finalmente venció y llegó y le dio la respuesta a Daniel: porque tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Y Dios va a responder. En el tiempo de Dios, Dios va a responder. Así que, mis hermanos, les dejo esta cosita sencilla con ustedes: los altares de Abraham. Edificó 3. En el capítulo 22 le tocó construir uno muy duro, muy difícil, porque en ese lugar tenía que sacrificar a su propio hijo. Y ese es el altar de la adoración. Él fue pensando que Dios se lo podía devolver de los muertos, y ya había levantado el cuchillo, y el ángel lo detuvo, diciéndole: no le hagas daño, ya sé que temes a Dios. En ese altar, después de 3 días de caminata, puso toda la carne en el asador, puso el hijo de la promesa, acomodó la leña. Ya este altar era distinto, ¿no? Es el altar de la adoración, que no siempre es cantando, ¿no? Nos han metido en la cabeza por muchos años que adoramos cuando cantamos. No, hermano, cuando cantamos lo que hacemos es alabar. La adoración pasa por otro lugar, pasa por este lugar privado. Mismo en la cena dice la reunión de adoración. La Biblia no lo dice, dice que la reunión de recordación. A veces el recuerdo nos lleva a adorar, a veces no. Yo mis experiencias de adoración las tengo acá en el triangulito. Y a veces poniendo la carne en el asador, cuando Dios nos pide algo que es para nosotros como un Isaac, que lo pongamos arriba del altar, es el lugar de la entrega. Pero bueno, hermano, es el lugar donde honramos a Dios con nuestra entrega. La adoración a veces puede ser dinero. La adoración a veces es obediencia, algo con lo que no estamos de acuerdo. Yo creo que habrá tenido una gran lucha en su corazón, 3 días de camino. Dios no aceptaba sacrificios humanos, eso lo hacían los paganos. Sin embargo, él le pidió el hijo de la promesa. Y este hombre marchó y puso la carne en el asador. Y Dios le dijo: no le hagas daño. Ahí había un cabrito ya trabado por los cuernos, y lo agarró y lo ofreció en sacrificio. Así que bueno, ahí quedan los altares de Abraham. Dios quiera que quede el nuestro, que seamos hombres de altar. Se nota cuando alguien no tiene altar. Se nota en la conducta, se nota hasta en el hablar. En todo se nota si hay altar o no. Así que, mis amados, el Señor les bendiga mucho, me ayude a mí también. Decía Jorge Escopazo, que ya está con el Señor, él tenía su frase, ¿no? Él decía: a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta orar. Y son muchas las veces que no tenemos ganas, pero cuando no tenemos ganas realmente es cuando más lo necesitamos. Así que bueno, esto es lo que quería compartir brevemente con ustedes. Les envío un cariño muy grande.